El Pozo de la Eternidad, capítulo 22. Un elfo nocturno gritó cuando el tajo de una espada demoníaca le abrió en dos la coraza y el pecho. Otro que había junto a él no tuvo oportunidad de emitir un sonido cuando la masa de un guardia siniestro le aplastó el cráneo. Los defensores morían por todas partes, y nada de lo que Ronin había hecho hasta ahora había sido suficiente para alterar aquel horrible hecho. A pesar de la presencia del Lord Penacho de Cuervo en primera línea, los elfos nocturnos estaban siendo lentamente masacrados. La Legión Ardiente no les daba respiro y atacaba las líneas constantemente, pero aunque sabía que él y los demás iban a morir, el mago siguió luchando. No le quedaba otra cosa. Las noticias de la llegada del ejército defensor habían cogido por sorpresa a Lord Savius, pero no le habían hecho perder confianza en el resultado. Veía cómo la hueste celestial grandioso fluía a través del portal y se sentía seguro de que ningún ejército que se les enfrentara resistiría mucho. Pronto los impuros serán erradicados de este mundo. Manoroth encabeza la legión contra los estúpidos y Hakar había salido de casa, así que todo había quedado en las capaces manos del consejero. Miró brevemente en dirección al pequeño nicho que había cerca de la entrada, donde había guardado su botín más reciente. Cuando llegaran las noticias de que las fuerzas defensoras habían sido diezmadas, Savius ya tendría tiempo de encargarse de su huésped. Por el momento tenía cosas más importantes que hacer. Devolvió su atención al portal, donde acababa de materializarse otro grupo de guardias siniestros. Estos recibieron instrucciones del enorme guardia de Apocalipsis que había dejado Manoroth, y luego fueron a unirse a sus sanguinarios hermanos. La escena se había repetido una docena de veces en los últimos minutos, con la única diferencia de que cada vez habían llegado más que en la anterior. Ahora casi ocupaban la habitación al completo. Mientras pasaba la última tropa de guardias siniestros, Lord Savius oyó la gloriosa voz de Sargeras en su cabeza. El ritmo aumenta. Estoy complacido. El elfo nocturno se arrodilló. Me siento honrado. ¿Ya hay resistencia? Simplemente unos impuros que retrasan lo inevitable. Hay que proteger el portal. No basta con mantenerlo abierto. Hay que fortalecerlo. Pronto, muy pronto, yo lo atravesaré. El corazón del consejero dio un salto en el pecho. El momento ansiado se acercaba. Se levantó. Me encargaré de que el camino esté preparado. ¡Lo juro! Sintió una oleada de satisfacción y luego Sargeras abandonó sus pensamientos. Lord Savius fue de inmediato hacia el dispositivo mágico que mantenía en funcionamiento el conjuro de escudo. Lo había inspeccionado después del intento del intruso de destruirlo y había visto que estaba intacto, pero aún no podía arriesgarse. Seguía perfectamente. Al acordarse de su huésped, Savius pensó en algunas cosas que haría cuando Sargeras cruzara finalmente el portal. Seguramente la reina tendría que estar allí y, por supuesto, habría que disponer una guardia de honor. El capitán Baroten se encargaría de eso último. El consejero pretendía ser el primero en saludar al dios celestial. Savius había decidido que como regalo entregaría el cristal y su contenido a Sargeras. Después de todo, se trataba de uno de los tres que Manoroth había considerado lo bastante importantes como para enviar al cazador tras ellos de nuevo. Qué tonto parecería Hakar cuando volviera y descubriera que el consejero ya había capturado a uno con facilidad. Lord Savius apenas podía esperar para entregarle su prisionero al gran Sargeras. Iba a ser especialmente interesante ver lo que haría el dios con el jovenzuelo estúpido. La pesadilla continuaba. Malfurion flotaba en el cristal, mirando afuera a lo poco que lograba ver de la habitación. Lo había colocado en un pequeño soporte en un nicho, con el cristal en ángulo. El nicho le permitía ver la zona cercana a la puerta, lo que significaba que el prisionero veía pasar un flujo constante de guerreros demoníacos, con la muerte claramente presente en sus ideas. Aquello lo había desmoralizado aún más, ya que sabía que salían a matar a cualquier elfo nocturno que pudieran encontrar. Y todo porque Malfurion no había logrado destruir el escudo.
Aunque el entorno no le daba indicio alguno del paso del tiempo, Malfurión estaba seguro de que al menos habían pasado 2 noches desde su captura. En su forma onírica no dormía y eso había hecho que las noches fueran incluso más largas. Qué estúpido había sido. Malfurión había oído historias acerca de los ojos de los sabios. La gente decía que incluso podía ver las sombras de las sombras, pero lo había tomado por cuentos fantasiosos. No había sospechado que las mismas lentes que permitieran al consejo observar las fuerzas naturales de la hechicería le permitieran percibir a un espíritu en su Santa Santorum. ¿Cómo se había reído Lord Sabios? Malfurión había puesto a prueba la jaula cristalina en varias ocasiones y había descubierto que era demasiado fuerte. Quizá si hubiera sido más experimentado, el joven elfo nocturno habría podido descubrir algún punto débil, pero eso ya no importaba, había fracasado. Se había fallado a sí mismo y a sus amigos, a su raza y a su mundo. Ahora, lo único que se interponía en el camino de los demonios eran los defensores de Lord Penacho de Cuervo. Tenía que hacer algo. Se concentró y volvió a intentar emplear lo que Cenarius le había enseñado. El cristal era parte de la naturaleza, era susceptible a sus conjuros. Pasó las manos por los bordes buscando una debilidad en la matriz que lo mantenía de una pieza. No estaba usando un conjuro druídico, sino algo parecido. Pero siguió sin encontrar nada. Malfurión gritó de frustración. Iban a morir miles a consecuencia de su fracaso. Illidan moriría, Brox moriría, Tyrande moriría. Podría imaginarse el rostro de ella, visualizarlo mejor que ningún otro. Malfurión imaginó lo preocupada que estaría por él. Sabía que seguramente estaría sentada junto a su cuerpo, tratando de llamarlo de vuelta. El elfo nocturno, prisionero, casi podía oírla llamándolo. Malfurión dio un respingo. Seguramente empezaba a perder la cabeza. Le asombraba que el proceso hubiera empezado tan pronto, pero claro, se trataba de una situación terrible. ¿Puedes oírme, Malfurión? De nuevo, parecía que la voz de Tirante resonaba en sus pensamientos. Miró afuera de su prisión para intentar ver si Lord Sabios había comenzado algún tipo de tortura mental, pero no logró ver ni rastro del consejero. ¿Tirande? Pensó finalmente con cierto nerviosismo. Malfurión, ya casi no me quedaban esperanzas. Él mismo apenas podía creérselo. Cierto que era sacerdotisa de Lun, pero aún así esto estaba por encima de sus posibilidades. ¿Cómo has llegado hasta aquí, Tirande? Gracias a otro. Dice que te ha estado buscando. Los únicos que se ocurrían eran Brox y Ronin, pero Tirande conocía al orco y, aunque era un guerrero valiente, Brox carecía de habilidades mágicas. ¿Podría ser Ronin? Aquello no tenía sentido, ya que se suponía que el mago había partido con Lord Penacho de Cuervo. ¿Quién? Preguntó finalmente. ¿Quién? Me llamo Crassus. El repentino cambio molestó a Malfurión. La voz no se parecía a ninguna que conociera, aunque en ciertos aspectos recordaba a la de Cenarius. Fuera quien fuese este Crassus, no era simplemente un elfo nocturno, sino mucho más. ¿Sigues percibiéndonos? Preguntó la nueva voz. Sí, Crassus. Le he mostrado a Tirande cómo podemos aprovechar el vínculo que tiene contigo para comunicarnos con tu forma onírica. Es difícil, pero esperamos mantenerlo lo suficiente para liberarte. ¿Liberarme? Malfurión volvió a mirar su prisión y dudó que aquello fuera posible. Una trampa astuta, sí. Continuó Crassus. Para sorpresa del elfo nocturno, aparentemente el vínculo les permitía ver dónde los sabios lo tenían encerrado. Pero ya me las he visto antes con otras iguales. Ahora Malfurión se animó bastante. ¿Y qué hay que hacer? Ahora que hemos movido tu cuerpo... ¿Qué habéis hecho qué? ¿Le habían movido el cuerpo? Pero el riesgo... Estoy bastante familiarizado con este riesgo. Como Malfurión no protestó más, Crassus siguió. Fue necesario acercarlo a uno de nuestro grupo. Ahora tienes que escucharme, porque esto hay que hacerlo rápidamente. El elfo nocturno esperó tenso. Si podían liberarlo del cristal, haría cualquier cosa que le dijeran. Debo ver el cristal, cada faceta de su naturaleza. Eres druida.
Puedes mostrármelo. Tras indicar que había comprendido, Malfurión examinó todo el interior de su celda mágica. Miró cada vértice en cada faceta, mostrando la fortaleza del cristal y sus posibles debilidades. Nada de lo que veía le daba el más mínimo ánimo, pero sospechaba que Krasus sabía lo que buscaba mucho mejor que él. Ahí. La voz le hizo detenerse en una arista. Malfurión la había estudiado antes, ya que había descubierto una diminuta imperfección, pero no había sido capaz de sacar provecho de aquello. Esa es la clave de tu ira. Tócala con tu mente. ¿Ves cómo funciona el efecto? Por primera vez lo vio. La imperfección era diminuta, pero muy diferente al resto. ¿Cómo es que no había logrado verla antes? Con la experiencia llega la sabiduría, como suele decirse, contestó repentinamente Krasus, aunque yo sigo tratando de demostrarlo. Le ordenó a Malfurión que usara las habilidades que le había enseñado el Señor del Bosque para tantear toda la amplitud de la imperfección, para comprender su naturaleza, para conocerla tan bien como se conocía a sí mismo. Debería ser capaz de destruir su punto más vulnerable, su llave, por decirlo de alguna manera. No, sí, lo había hecho. Malfurión había localizado el punto. Lo presionó, deseoso de liberarse, pero no cedió. Eres fuerte, pero aún no has acabado tu entrenamiento. Ábrenos tus pensamientos. Debemos entrar sin importar cuántos seamos. Te ayudaremos con nuestra fuerza y nuestro conocimiento. Malfurión aclaró su mente todo lo que pudo y la abrió para Tirande y el misterioso Krasus. De inmediato sintió la diferencia entre ambos. Los pensamientos de Tirande eran compasivos pero firmes, los de Krasus sabios pero frustrados. Curiosamente, esa frustración no tenía nada que ver con la presente situación de Malfurión. Ahora, vuelve a intentarlo. El elfo nocturno aprisionado se imaginó su forma onírica como si fuera sólida. Empujó literalmente contra la imperfección, como si fuera una débil barrera. Seguramente cedería si la empujaba con la suficiente fuerza. De repente, pareció que otros dos empujaban con él. Malfurión casi pudo ver a Tirande y a los otros esforzándose a su lado. La imperfección empezó a ceder. Apareció una pequeña grieta. Un agujero diminuto apareció al abrirse ligeramente la imperfección. Esa es tu salida, lo apremió Krasus. Sal por ella. Y la forma onírica de Malfurión se derramó por la delgada abertura. Nada más dejar la celda del consejero, empezó a expandirse hasta alcanzar su tamaño real. Aquel cambio no era más que un cambio de su propia perspectiva, pero prefería eso a la vista de insecto que había tenido durante su cautiverio. Ahora vuelve, antes de que te descubran. Pero Malfurión no estaba de acuerdo con eso. Había llegado hasta allí para hacer lo necesario para salvar a su gente y su mundo. El conjuro de escudo tenía que caer. Malfurión, le suplicó Tirande. ¡No! Los ignoró a ambos y flotó hasta la esquina, donde se detuvo. Lord Savius estaba al otro lado de la habitación, con la atención centrada en el oscuro portal por el que constantemente llegaban demonios. Casi parecía que el consejero estuviera en comunión con lo que fuera que había en su interior. Malfurión se estremeció al recordar la pura maldad de aquel ente. Con todo, la situación actual le favorecía. Si Savius seguía absorto en el vórtice unos momentos más, podría cumplir su misión e irse. Flotó hacia el dispositivo mágico, que ya sabía cómo destruir, unas sencillas alteraciones, y dejaría de existir. Tanto Tirande como Krasus habían dejado de hablar, lo que quería decir que o bien lo dejaban seguir solo o bien el enlace se había roto. Fuera cual fuese el caso, ya no podía echarse atrás. Con una última mirada al señor consejero, Malfurión proyectó su poder. Primero alteró uno de los componentes internos del hechizo, garantizando así su inestabilidad, a pesar de lo que pasara después. Después invocó a las fuerzas de la naturaleza, del mundo. La usó para obligar al dispositivo a adoptar una nueva combinación,
una nueva forma que neutralizara su objetivo y lo haría disiparse. El conjuro de escudo se debilitó. Lord Savius sintió enseguida que algo iba mal, algo terrible le estaba pasando al conjuro del escudo. Desde el interior del portal, Sargeras también sintió que algo no marchaba como debía. ¡Busca!, le ordenó a su peón. El consejero giró sobre sus talones. Sus oscuros ojos mágicos se fijaron sobre el valioso dispositivo y el fantasmal intruso que habían capturado antes. El imbécil estaba manipulando el conjuro. ¡Detenedlo!, rugió Lord Savius. El grito casi echó a perder todo lo que había conseguido Malfurion. Logró recuperar el control y miró a Savius, que lo señalaba furiosamente, chillándoles a los demonios y los nobles para que lo atraparan. No obstante, ninguno parecía ser capaz de obedecer la orden, ya que, a diferencia del consejero, no podían ver la forma onírica y mucho menos tocarla. Lord Savius, por su parte, podía hacer ambas cosas. Cuando estuvo claro que los demás no le servían, el consejero de la reina se lanzó contra Malfurion. Sus ojos artificiales irradiaron una energía oscura y Malfurion sintió que se avecinaba un ataque. Levantó las manos instintivamente y pidió ayuda al aire y al viento. Unos rayos escarlatas volaron contra él y, de haber alcanzado al joven elfo nocturno, lo habrían aniquilado sin duda. Sin embargo, a pocos centímetros de él, los rayos no solo impactaron contra una barrera invisible, aire solidificado quizá, sino que fueron desviados por el viento que la figura fantasmagórica había invocado. Los rayos golpearon a los enormes guerreros que habían junto al portal con una precisión letal. Los demonios salieron despedidos como hojas de una tormenta. Varios se estrellaron contra las paredes, mientras que 2 chocaron contra el hechicero, que seguía trabajando en el portal. Eso, a su vez, provocó el caos en el ritual. El portal tembló como quien respira entrecortadamente y empezó a abrirse y cerrarse sin control. Los hechiceros nobles luchaban por mantener el portal bajo control. Varios demonios que estaban a punto de atravesarlo se desvanecieron de repente por la oscuridad que había al otro lado. Una de las grandes figuras aladas que estaba de pie cerca de la apertura cargó en dirección a Malfurion. El enorme demonio no podía ver al elfo nocturno, pero atacó con su arma, con la esperanza de darle a algo. Malfurion intentó esquivar el arma, lo mejor que pudo, ya que no estaba seguro de ser inmune a ella. Lord Savius se había echado el cuerpo a tierra para esquivar su malogrado conjuro, y volvió a la refriega. Sacó otro cristal de la bolsa que llevaba en el cinto. ¡De esta no escaparás! Los ojos mágicos refulgieron. Con un rápido movimiento, Malfurion interpuso al demonio entre sí y el consejero. Savius absorbió al sobresaltado demonio. La brutal figura rugió encolerizado ante el truco y trató en vano de agarrar a Malfurion antes de que el cristal se lo tragara. Savius maldijo y tiró el cristal a un lado, poco preocupado por el destino de su contenido. Toda la atención se centraba en la forma fantasmal que solo él podía ver. ¡Mi señor!, gritó uno de los hechiceros. ¡Hemos de... No hagáis nada! Seguid con lo vuestro. El portal debe seguir abierto y el escudo intacto. Yo me encargaré del intruso invisible. Dicho esto, Savius se preparó para un nuevo conjuro, pero Malfurion no tenía ninguna intención de esperarlo. Se dio la vuelta y salió de la cámara con una exhalación, sin siquiera dedicar una mirada a los asustados centinelas. El furioso consejero corrió tras él de inmediato. ¡Abrid las puertas! Los guardias obedecieron. Savius salió corriendo de la habitación y escaleras abajo en pos de su adversario. Pero Malfurion no había huido por las escaleras, sino que se había metido en una de las paredes anteriores de la torre. Allí, donde no pudo verlo el señor consejero, esperó hasta tener la seguridad de que había pasado de largo. Malfurion volvió a la habitación y flotó hasta el dispositivo. Tenía que destruirlo enseguida, antes de que los nobles tuvieran opción a reforzarlo. Pero cuando se disponía a ello, le sobrevino un temor familiar, sintió escalofríos y, muy a su pesar, miró hacia el portal. ¡No tocarás el escudo!
pronunció en su mente la terrible presencia del interior. No quieres hacerlo. Solo quieres servirme. ¡Adórame! Malfurión combatió el impulso de ceder ante aquella voz. Sabía lo que le pasaría a todos si el que hablaba tenía la oportunidad de entrar al mundo. Toda la maldad desencadenada por los demonios palidecería ante lo que los mandaba. Yo no seré uno de tus peones. Casi gritando del esfuerzo, Malfurión apartó la cara del vórtice. Mientras se recuperaba, podía sentir aún la cólera de la terrible figura. Aquella maldad no podía afectarlo directamente, solo jugar con sus pensamientos. Malfurión tenía que ignorarlo, pensar solo en quienes le importaban y lo que el fracaso significaría para ellos. Unos segundos más. Su forma onírica se retorció y fue repentinamente asaltada por un dolor increíble. Se dio la vuelta y cayó de rodillas. Se acabaron los jueguecitos, murmuró los sabios, que estaba en la puerta junto a él. Varios guardias perplejos buscaban en vano al enemigo con el que hablaba. No más desastres. Haré jirones con tu espíritu. Esparciré tu esencia por el mundo y solo entonces te entregaré al grandioso para que haga contigo lo que le plazca, señaló a Malfurión. La Legión Ardiente aplastaba las filas de los elfos nocturnos. Lord Penacho de Cuervo impedía que destrozaran a sus seguidores, pero seguía perdiendo terreno. Un brutal ariete creado por Ronin embistió contra los demonios, hizo saltar por los aires a varios y se clavó en la horda. Los detuvo en un punto, pero en el resto del frente la legión seguía avanzando. Ronin oyó a Lord Penacho de Cuervo gritando órdenes a alguna parte. ¡Reforzad ese flanco derecho! ¡Arqueros, encargados de esas furias aladas! Latosius, retrocede con la Guardia Lunar. Era difícil de decir si el hechicero había oído la orden del comandante, pero a pesar de todo, la Guardia Lunar se mantuvo donde estaba. Latosius estaba enfrente, ordenando a tal o cual hechicero que se encargara de diversas situaciones. Ronin hizo una mueca de desagrado. El elfo nocturno no tenía ni idea de tácticas. Desperdiciaba el poco poder que le quedaba a su grupo en múltiples ataques insignificantes en vez de hacer un esfuerzo concentrado. Illidan también se había dado cuenta de esto. El maldito y viejo idiota no está haciendo nada. Yo podría mandarlos mejor. Olvídate de ellos y concéntrate en tus hechizos. Pero a la vez que el mago decía esto, Latosius cayó hacia atrás, se llevó las manos a la garganta y se derrumbó vomitando sangre. La piel se le oscureció mientras caía, claramente muerto. No. Ronin examinó las filas de la legión, encontró al brujo y lo señaló. Con el mismo truco que quizá el mismo demonio había usado antes, Ronin se apoderó de varias flechas en vuelo y las envió contra el brujo. La figura entunicada levantó la vista, vio las flechas y se limitó a reírse. Hizo un gesto que Ronin supuso que creaba una barrera defensiva a su alrededor. El heredar dejó de reír cuando las flechas no solo atravesaron su escudo, sino también su torso. No eras tan fuerte como creías, ¿no?, murmuró el mago con la malsana satisfacción. Ronin se volvió hacia Illidan y vio que este último había desaparecido. Miró a su alrededor y comprobó que el decidido y joven elfo nocturno galopaba hacia los guardias lunares que parecían completamente desorganizados sin su líder. ¿Qué pretende? Pero Ronin no tuvo tiempo de preocuparse por su presunto pupilo, ya que un increíble calor lo envolvió repentinamente. Sintió como si se le fuese a fundir la piel. Los brujos Heredar lo habían definido a él como la principal amenaza. Ciertamente lo tenían que estar atacando más de uno. Logró invocar suficiente energía como para aliviar momentáneamente el increíble calor, pero poco más. Lo estaban cocinando vivo lentamente. Sí que eso era. Moriría allí, sin saber si su papel en esta batalla alteraría más o menos el curso de la historia o lo destruiría por completo. En ese momento, la intensa presión que sentía desapareció por completo. Ronin reaccionó instintivamente y usó su magia para contrarrestar el peligro restante. Se le aclaró la vista y finalmente logró ver al brujo clave. ¿Te gusta el fuego? Yo prefiero lo fresquito.
El mago revirtió el conjuro que había lanzado contra él y lo devolvió con una intensa oleada de frío. Ronin sintió como el gélido frío abrumaba al brujo. El heredar se puso rígido y se volvió de un color blanco. Su expresión se retorció y quedó congelada en medio de la agonía. Uno de los guardias siniestros tropezó con el hechicero. La figura congelada se cayó y dio contra el duro suelo con un fuerte crujido que esparció trozos del demonio congelado por todo el campo de batalla. Mientras intentaba recuperar el aliento, Ronin miró a los guardias lunares, de cuya dirección había sentido provenir la ayuda. Se le desorbitaron los ojos al ver a Illidan al frente. El joven elfo nocturno sonrió en dirección y luego volvió a la lucha. Dirigía a los veteranos hechiceros como si hubiesen nacido para ello. Los había desplegado en una disposición que amplificaba el poco poder que les quedaba y lo canalizaba a través de sí mismo. Así él, a su vez, incrementaba la intensidad de sus propios conjuros. Una erupción en medio de la legión ardiente destruyó decenas de demonios. Illidan dejó escapar un grito triunfal sin darse cuenta de la tensión que evidenciaba el rostro de los demás hechiceros. Había hecho buen uso del poder de estos, pero si lo repetía demasiado, los guardias lunares se consumirían uno a uno. Pero Ronin no podía hacer nada para decírselo a Illidan, y, para ser sinceros, no estaba seguro de que hubiera que hacerlo. Si los defensores caían allí, ¿quién más quedaba? Si Malfurion no hubiera fracasado. Manoroth contempló el campo de batalla y se mostró complacido. Su hueste se extendía por toda la tierra, no solo por donde no había resistencia, sino incluso por donde los patéticos habitantes de este mundo habían decidido presentarles batalla. Apreciaba sus esfuerzos por acabar con una lucha cuanto antes, ya que eso significaba allanar el camino para su amo Sargeras. Sargeras estaría complacido con todo lo que se había logrado en su nombre. Recompensaría bien a Manoroth, ya que el demonio lo había logrado sin tener que pedir la ayuda de Archimonde. Sí, Manoroth sería bien recompensado, recibiría más favor, más poder dentro de la Legión. En cuanto a los elfos nocturnos que habían ayudado a los demonios en sus esfuerzos por apoderarse de este mundo, recibirían la única recompensa que otorgaba Sargeras a los de su clase: la aniquilación absoluta.